Vamos a hacer nuestra declaración de fe el día de hoy a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Así es, créale a la palabra de Dios. Y si usted es de los que cree, escriba ahí en el chat: lo creo, en mi boca hay poder, o escriba todo lo que usted cree y ha atesorado hoy en su corazón de esta declaración de fe. Quiero, antes de entrar en el mensaje, enviarles un saludo súper especial de parte de nuestros pastores, el pastor John Paul y Olga Cefair. Un abrazo hasta sus casas. Esta semana estarán de vuelta con nosotros compartiendo la palabra de Dios como lo han venido haciendo. Así que prepárese, porque esta nueva serie enfocado va a estar súper espectacular. Les quiero compartir un mensaje que Dios viene hablando a mi vida, inclusive de lo que Dios me venía hablando. Empecé a construir y compartir alguito para ustedes el día de hoy, así que voy a compartirles de lo que Dios viene hablando y tratando en mi corazón también. Todo arrancó porque mi esposa empezó una nueva disciplina o retomó un nuevo hábito de hacer ejercicio. Ella lo ha intentado varias veces, desfallece y demás, pero esta vez la veo totalmente diferente, súper motivada, animada. Se ha puesto fechas, se ha puesto logros, se ha puesto planes y los ha ido cumpliendo todos y cada uno de ellos. Ha sido espectacular para ella y de verdad la felicito aquí públicamente porque lo está haciendo súper bien. Pero quiero contarte que detallándola, yo me he dado cuenta que hay dos cosas que influencian en ella para bien, para ella salir y hacer ejercicio de manera disciplinada como lo ha venido haciendo en estas últimas semanas. Resulta que ella, a diferencia mía, es de las personas que les gusta estrenar enseguida. Yo soy de los que me compro algo y lo guardo como para una fecha especial, pero ella, si es necesario salir de la tienda o de lo que compre, puesto, echado, aplicado, los zapatos, lo que sea, ella lo hace, le gusta estrenar de una. Y algo que ha pasado, que le ha ayudado en esta nueva temporada que inició, que les dije, retomando esta disciplina, es que le han regalado algunas cosas de ejercicio. Entonces no sé si estratégicamente ella ha ido estrenando poco a poco, y el tema de estrenar la motiva a usarlo, porque si son cosas de ejercicio, la manera que lo va a estrenar es haciendo ejercicio. Así que ha salido a hacer ejercicio. Ya yo me la he pillado, que ella, si tiene algo que estrenar, así sea una moña para hacer ejercicio, ella lo hace. Pero por otro lado, otra cosa que me he dado cuenta que la influencia es la música. Ella toma sus audífonos, se los pone y sale a hacer ejercicio, y veo que a veces cuando no tiene ganas, nada más cambiarse, ponerse los audífonos y escuchar la música, la motiva un poco más, regresa y ya viene diferente y demás. Esto la influencia muchísimo, y precisamente detallando esto último, mirándola, el Señor me empezó a hablar y me dijo: César, ¿qué voces te están influenciando el día de hoy? Y es la primera pregunta que quiero hacerte para que puedas reflexionar. ¿Qué de lo que estás escuchando, qué voces que estás escuchando te están influenciando en este tiempo? Porque hay temporadas que nos hablan ciertas cosas, hay otras temporadas que nos hablan otras cosas, pero hay algo, una voz que siempre está para nosotros, que debe estar sobre todas, y es la voz de Dios. No todas las voces son positivas. La voz de tu pastor es positiva, la voz de tu líder puede darte mucha sabiduría de parte de Dios, la voz de tus padres te puede dar mucha sabiduría y consejo también, ¿verdad? Pero si en algo podemos tener 100% seguridad, es en la voz de Dios, que es lo más conveniente para nosotros. Y el Señor me viene hablando de voces, sobre todo en esta temporada en que en Barranquilla estamos más tiempo en nuestras casas otra vez, estamos viviendo ciertas situaciones con respecto a la pandemia. No sé si desde la ciudad o el país que nos estás viendo también, pero toda esta temporada ha levantado muchas voces en nosotros. En mi caso, el Señor me ha llevado a identificar como la voz del pasado, la voz del temor, la voz de la tentación, me ha estado hablando a mi vida y ha querido levantarse por encima de la voz de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué te está hablando hoy? En el sentido práctico de las cosas, la voz es aquello que sale, ese aire que sale por la laringe, pasa por las cuerdas vocales y que usamos, entre otras cosas, para comunicarnos. Pero no quiero hablarlo desde el sentido técnico de las cosas, quiero hablarlo desde un sentido más profundo. Y es que esa voz es característico a alguien, nos ayuda a identificar su voz, nos ayuda a identificar a alguien. Otra cosa, esa voz tiene un contenido, un mensaje. Esa voz también interpreta algo, viene con algo, viene de alguien, y a eso es que me quiero referir
en el sentido de este mensaje. Quiero que tú puedas identificar la voz o las voces en este mensaje como aquello que habla directamente a tu vida, que tiene un peso, que tiene un mensaje, que tiene una contundencia, que representa algo y que se están levantando en esta temporada, o que tú puedas aprender para lo que se pueda levantar más adelante, como esa voz dentro de ti que te está dando un mensaje, que está produciendo algo en ti, puedas identificar y fortalecer sobre todo la voz de Dios sobre eso. Y es precisamente de eso que quiero hablarte el día de hoy. Porque no solo Dios nos habla, también el enemigo nos habla, la carne, esa parte pecaminosa en nosotros nos habla. Tenemos amigos, familiares, escuchamos muchas voces y no solo físicamente audibles, sino en nuestro interior. No sé si usted logra identificar lo que le quiero decir. Y vuelvo y le repito, para sentido de esta enseñanza, en el sentido de esta enseñanza, quiero que usted pueda ver la voz o las voces como aquello en que habla a tu interior, que tiene un mensaje. Y quiero hablarte hoy de una voz en particular, que es lo que siento el Señor habló a mi vida para compartirte el día de hoy. Siento que el Señor habló a mi vida para hablarte de las voces de amenaza. Porque tal vez esta temporada que estamos viviendo, o lo que vienes viviendo, o tal vez lo que vas a vivir, no sé por qué Dios te ha puesto a escuchar este mensaje. Entre otras cosas que te han estado hablando, hay una voz que te amenaza y te dice que las cosas no van a estar bien, que las cosas no van a fluir, o sea, lo que sea que te esté hablando. No quiero cegarte con un ejemplo, quiero que sea el mismo Espíritu Santo de Dios que desenmascare esas voces contrarias que puedas estar escuchando, y sobre todo, el día de hoy, lo que la voz de la amenaza te pueda estar diciendo. Tal vez suene para ti extraño hablar de amenaza, pero es lo que el Señor habló a mi vida el día de hoy. Una amenaza, estuve buscando en el diccionario, es como eso que sentimos como un riesgo o un perjuicio que se acerca o que podemos vivir. Y tal vez esa voz de amenaza lo que está hablando es que mira este riesgo que corres, mira este perjuicio que puede venir, mira esto que puede pasar. Y nos empezamos a llenar de muchas otras cosas, de muchas otras emociones. Puede ser algo posible o no posible. Hay amenazas que no van a ocurrir o que nunca ocurrirán y que sencillamente nos dimos mala vida. No sé si has pasado por eso también, en donde sientes que hay amenazas que vienen y nunca pasó. Puede que sea, como te digo, posible o no posible, probable o no probable. Puede que sientas más cerca o no la amenaza, pero sea lo que sea, que la voz de la amenaza hoy esté en tu vida. Quiero darte un mensaje que levante tu fe el día de hoy y te arme como iglesia, como creyente, a ir en contra de eso, pero sobre todo por encima de la voz de la amenaza que voy a hablar de hoy. O de cualquier otra voz contraria a lo que Dios dice, puedas levantar la voz de Dios. Y quiero que nos vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Te voy a decir que cojas la Biblia, si no la tienes en el dispositivo que estás viendo, y la tengas ahí a la mano, y si anotas lo tengas ahí a la mano, porque yo siento que el Espíritu Santo va a empezar a hablarte, y no solo lo que pueda yo estar enseñando, sino que quiero que también puedas anotar y estar apercibido lo que está hablando con respecto a ti. Y de eso se trata cada mensaje. Que dejes que el Espíritu Santo, meditando en esa palabra, escuchándola y luego meditándola, dejes que el Espíritu Santo te hable en qué se aplique específicamente hoy a tu vida, y que le digas: Espíritu de Dios, recuérdame esta palabra, adhiérela a mi corazón para que yo la recuerde siempre. En Primera de Reyes, capítulo 19, quiero, y como te decía, que me ayudes a seguir, porque vamos a estar siguiendo los versículos a lo largo del mensaje. Habla de una historia donde está Elías, donde hay una mujer, donde hay un hombre, donde hay un contexto anterior. El contexto anterior es que el profeta Elías venía de derrotar a 400 y pico profetas de Baal, que eran profetas opuestos a Dios. Y resulta que el pueblo de Israel se había dejado influenciar y había empezado a matar, a perseguir, a destruir a los profetas del Dios viviente, del Dios santo, del Dios verdadero. Y se habían levantado profetas de Baal, que era un dios pagano que nada tenía que ver con el Señor. Y en una escena espectacular, en un respaldo impresionante del poder de Dios, Elías los derrota a todos ellos, sale victorioso, y Elías llega a este momento que vamos a leer en el capítulo 19, victorioso, después de ganarle a todos esos profetas, ver la mano de Dios de una manera sobrenatural.
No sé si tú te sentías así antes de pandemia o tenías ya una situación de calma donde decías, estoy estable, gracias a Dios. No sé cuál era tu circunstancia, pero en el caso de Elías, él venía en su mejor momento, donde a pesar de que lo estaban persiguiendo, Dios, de una manera increíble que usted puede leer en los capítulos antes, lo respalda. Ahora, empecemos a leer el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 19. Acab era el esposo de Jezabel y le dice aquí la palabra de Dios. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Si quieres saber todo lo que Elías había hecho, váyase atrás en los capítulos. Y sigue diciendo allí, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías lo siguiente. Que los dioses, imagínense como la Cruella de Vil, así la mala de los 101 dálmatas, algo así me imagino yo a Jezabel, o sea, alguien así que se ve como mala, como Úrsula, la de la Sirenita, que se note la edad que tengo porque no sé qué malvados hay hoy en día. El punto es que imagínenselo así, una mujer, digamos, mala, y sobre todo que se notaba que era mala, y decía que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Quiero detenerme aquí y decirte que esto era una amenaza para Elías. Cuando el Señor me empieza a hablar de las voces de amenaza que puedo estar teniendo en mi mente o recibiendo, me lleva a este pasaje y me recuerda la amenaza que Jezabel le había tirado a Elías, le había dicho a Elías, y era esta en el versículo 2. Ojo, Elías, te estoy diciendo, si es que mañana a esta hora, te lo juro, algo así habrá dicho si fuese estos tiempos, que mañana a esta hora ya tú vas a estar muerto por haberlo matado a ellos. Quiero decirte además que no solo era Jezabel mandando un mensaje, era todo lo que Jezabel representaba. Jezabel era una persona de autoridad, tenía personas que le seguían, tenía gente a su disposición, tenía todo para perseguir a Elías. Y es que la voz de la amenaza no solamente te muestra un mensaje, sino que al mismo tiempo se hace ver como que es más que tú y más que el Dios que está delante de ti. Y es que la voz de la amenaza no busca un momento específico, puede llegar en el peor momento de tu vida, en la situación difícil, o como en este caso Elías, la voz de la amenaza llegó en el mejor momento que él podía estar. Viene victorioso, 400 y pico profetas de Baal derrotó. Dios se manifiesta de una manera súper, mega, hiper sobrenatural. ¿Quién no se sentiría victorioso después de eso? Y viene la amenaza, aún en el mejor momento. Así que la voz de la amenaza no solamente es cuando estamos viviendo en momentos difíciles, tal vez algunos pueden sentir hoy amenazas, voces de amenaza en su interior a causa de que les está yendo bien. Este versículo me permite ver que también la amenaza no solamente llega en el peor momento, sino que o en el peor o en el mejor momento, sino también es un mensaje que llega a nuestra vida, en nuestro interior. Es una voz que sentimos y se traduce en nosotros, envuelto también en nuestros temores y emociones. Quiero que sigamos leyendo el versículo 3 y sigue diciendo allí, entonces Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y mira lo que sigue diciendo el versículo 4, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormida. Así como la música influencia a mi esposa, eso que ella escucha, las voces que escuchamos en nuestro interior nos influencian directamente nuestra alma, quieren ir en contra de nuestra fe y nuestra idea de Dios. Quiero que tú veas toda la escena, como Elías viene de ver el respaldo de Dios, como Elías viene de ver todo lo que Dios podía hacer. Y ojo, después de ver todo eso, la amenaza hizo ver a lo que Jezabel podía hacer más grande de lo que Dios podía hacer. Si algo hace la voz de la amenaza o si algo quiere hacer la voz de la amenaza de nuestra vida es mostrarse como más grande que nuestro Dios y hacernos creer que no hay Dios que nos pueda salvar.
hacernos creer que no somos suficientes para Dios, para salvarnos. Mira lo que Él dice: no soy nadie comparado con mis antepasados. Se empieza a minimizar, empieza a ver todo lo que no es. Y eso hace la voz de la amenaza en tu vida, nos llena de temor. Mira lo que dice el versículo 3: me asusté. Empieza a meter temor la voz de la amenaza y empieza a revolverse la amenaza con nuestras emociones, con lo que tal vez en algún momento vivimos, haciéndonos olvidar las victorias y pensando solo en las derrotas. ¿Estás sintiendo voces de amenaza? ¿Las has sentido alguna vez? No solamente Elías sintió el susto, actuó de acuerdo al susto, porque huyó de donde estaba. El versículo 4 nos muestra eso, que junto con el cansancio que podía vivir y a pesar de la victoria que estaba viviendo, la voz de la amenaza estaba tomando contundencia y fuerza en él al punto que lo hizo huir y estaba lleno de miedo. Y ojo con esto, porque tal vez puedas estar viviendo el día de hoy y quiero hablarles directamente a los pensamientos de muerte y de suicidio en tu vida. No tienen poder en tu vida en el nombre de Jesús. Y si algo quieres ver en la Biblia que hable sobre el suicidio es este pasaje de Primera de Reyes 19. ¿Qué deseó Elías? Elías deseó morirse. No sé qué puedas estar pensando hoy, pero tal vez la amenaza te puede estar llevando hasta el punto de pensar que es mejor morir. Y quiero decirte, la última palabra la tiene el Señor. Escucha sus palabras de vida y sea lo que sea que puedas estar viviendo hoy declaro sin ningún poder en tu vida las voces de amenaza que quieren traer sentimientos, pensamientos de suicidio y de muerte. Tanto se envolvió las emociones con esta amenaza que Elías aún pensó en: es mejor que yo no viva más. Qué tremendo, ¿eh? No sé si tú estás hasta ese punto, pero mira el alcance que la voz que habla en nuestro interior con amenazas tiene en nuestra vida. Es que esa amenaza trabaja en nuestra mente. Vamos rápidamente al versículo 5 y quiero leer hasta el versículo 8. Y mira lo que sigue diciendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 hasta el 8. Te dije que me siguieras en la Biblia cómo sigue toda esta escena. Y dice ahí: de repente un ángel lo tocó y le dijo, ya llevaba un día caminando, llegó hasta un arbusto y se quedó dormido. Me imagino el cansancio de este man que no pudo más y se quedó dormido, porque lo emocional también se influye en nuestras fuerzas y nuestro cuerpo empieza también a reaccionar a eso. Mira lo que dice: de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes. O sea, mira lo que hace el Señor, hace una cosa sobrenatural en medio de la soledad y la decisión que Dios había tomado. Y dice, también le dejó un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Mira lo que sigue diciendo allí. El ángel del Señor entonces regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, mira lo que sigue diciendo, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Horeb es conocido, como dice allí, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Quiero que tú puedas ver lo siguiente, y esto es lo que el Señor empezó a hablar a mi vida, y quiero que te metas esto en tu mente. Dios dispone todo para un encuentro contigo. Dios dispone todo para un encuentro contigo. Y quiero que lo repitas después de mí. Repítelo en voz audible allí donde estás. Y es: Dios dispone todo para un encuentro conmigo. Dios siempre está dispuesto a encontrarse contigo. No importa las circunstancias, tal vez tú puedas sentir y la misma voz de la amenaza salía con otras voces y te dice, no, tú estás mal, tú estás teniendo pensamientos de muerte, tú sientes que las cosas van a estar mal, no eres digno de acercarte al Señor. Aún en el peor momento emocional de Elías, donde quería morirse, Dios estaba disponiendo todo para tener un encuentro con él, donde lo levanta, le da nuevas fuerzas, donde le manifiesta su poder sobrenatural y donde lo lleva en un viaje hasta llegar al monte de Dios, donde se iba a encontrar con el Señor. Dios estaba disponiendo todo en Elías, a pesar de su susto, a pesar de querer morir, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que podía estar viviendo, no lo desechó, estaba allí para él y estaba disponiendo todo en su manera sobrenatural, amorosa y por su gracia para encontrarse con él. El Señor, a pesar de lo que puedas estar viviendo, sin importar las circunstancias, siempre está para allí, disponiendo todo para un encuentro contigo.
Dice el versículo 9 que él entró a una cueva y la cueva era su refugio, era el lugar donde se estaba guardando y tal vez su seguridad por lo que estaba viviendo. Y es que muchos de nosotros hacemos cuevas en estos tiempos y por estas voces en donde nos ocultamos, nos refugiamos, donde nos escondemos. Pero quiero decirte algo, Dios te busca donde sea que te encuentres porque desea sacarte de la circunstancia donde estás y ponerte en su propósito. ¿Qué cueva has armado? Tal vez has armado la cueva de no hablo con nadie, de no me conecto con la iglesia, de ya no estoy más en el grupo. Tal vez la cueva tuya el día de hoy es responder con ira, es tratar mal a tus hijos. Tal vez la cueva que tú has armado es escondite para apartarte, a pesar de que estás viendo a Dios y estás promoviendo todo para un encuentro. Tal vez esa cueva donde te sientes protegido de la amenaza o donde estás drenando lo que emocionalmente estás viviendo puede ser una adicción, pornografía, masturbación, adulterio, no sé, alcohol, drogas, más metido en el trabajo. No sé cuál es tu cueva hoy, pero el Señor te va a buscar donde sea que estés. Y con lazos de amor te va a traer. No solo estaba disponiendo todo para un encuentro, sino mira lo que sigue diciendo allí Primera de Reyes, capítulo 19. En el versículo anterior, si me ayudas con el versículo anterior, dice que él pasó la noche en esa cueva. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira lo que sigue diciendo. Antes de esto, ustedes van a ver en su Biblia que hay una voz. Dice que Jehová le habló y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Porque el Señor nunca deja de verte sea donde estés. No sé cuál es la cueva de tu vida, qué signifique hoy esa cueva, pero donde sea que te encuentres emocional, físicamente, el Señor siempre nos pregunta: ¿qué haces aquí? Y no con una voz de juicio, sino con una voz de amor y de reflexión. Y esta es la respuesta que Elías le dice en el versículo 10. Y dice de la siguiente manera: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mira lo que estaba pasando. El Señor le estaba diciendo, Elías le estaba respondiendo al Señor con lo que estaba pasando y estaba sintiendo. En este versículo 11 y 12 le dice Elías eso al Señor. Y el Señor le responde con una ordenanza. Pero quiero que veas algo en este punto, y es lo primero que quiero que anotes allí como punto número 1, después de que Dios dispuso todo para un encuentro. Dios o la voz de Dios nos invita a expresarnos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 11. Repita conmigo: su voz me invita a expresarme. Él no anula lo que sentimos. Mira que no le dice nada a Elías por lo que le dijo. Elías se desahogó y le dijo: Señor, me están persiguiendo, me quieren matar, esto es lo que está pasando. Y en ningún momento le dijo: yo soy Dios, Elías, deja la babosada. Ya no hice eso contigo, no le dijo eso, lo dejó expresarse. Dios te permite expresarte delante de Él y su voz, el llamado que hace con su voz siempre te permite expresarte. Nunca va a anular lo que sientes, pero sí va a hacer algo con eso que sientes. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar allí. Y como heraldo del Señor vino un viento recio. Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo 12. Tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Quiero que tú veas lo que estaba pasando. Déjalo ahí. Va pasando el Señor y mira lo que empieza a pasar. Un viento recio que empieza a romper, mejor dicho, rocas y demás. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Mira, pasó el viento, pasó el terremoto, pero dice el Señor no estaba allí. Y suena un poquito confuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si era el Señor el que lo estaba produciendo, ¿por qué el Señor no estaba allí? ¿Por qué dice que el Señor no estaba? Mira lo que sigue diciendo. ¿Sí me ayudan? Eso. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, dice otras versiones, el sonido del silencio. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, mira lo que sigue diciendo ahí, se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿escuchó qué? Una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Lo segundo que quiero decirte es que su voz está en Él, no en lo que hace. Y quiero ser muy claro en esto porque tal vez tú puedas decir, ¿cómo así? Quiero que tú lo veas. ¿Quién fue el que produjo el viento? ¿Quién fue el que produjo el terremoto? ¿Quién fue el que produjo el fuego? Fue el Señor. ¿Eran obras de Dios? Sí. ¿Era la manifestación de Dios? Sí, pero la voz solo estuvo en el silencio apacible. Y tal vez con esto lo que el Señor le quería decir, y es lo que te quiero transmitir a ti, que el Señor me habló y me dijo que te dijera, es que muchas veces buscamos a Dios en las cosas que hace y no nos decidimos por buscarlo a Él. Creemos que la voz de Dios está en el milagro que queremos, en la respuesta que nos da, con las cosas materiales, en la respuesta que nos da haciendo cosas, pero Dios, la voz de Dios está en Él, no en las cosas que hace. Y vuelvo y te aclaro y te digo, porque no quiero que me crucifiques con esto que te estoy diciendo ni que me juzgues. Ese era Dios el que estaba produciendo estas cosas, estaba haciendo maravillas, no era nada malo. Pero la voz de Dios estuvo en ese sonido del silencio, en donde ya Elías no estaba atento a lo que Dios hacía y a la manifestación, sino estaba atento en el silencio de donde nada sucede para escuchar a Dios mismo hablar. Y es que muchas cosas sobrenaturales de Dios suceden alrededor y vamos a sentir de Dios y Dios puede hablar a nuestra vida a través de esas cosas, pero las cosas que suceden no son la voz de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero su voz está en Él. Así que deja de corretear los milagros de Dios creyendo que esa es su voz. Esa es la expresión del poder de Dios. Eso es todo lo que Dios hace y es increíble. Pero necesitamos nosotros escuchar la voz que contrarresta las otras voces. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido de fallecer como Elías? Suceden milagros a nuestro alrededor, suceden cosas grandes en nuestra vida y eso ni siquiera nos anima o nos cambia. Todos. Vemos milagros todo el tiempo. Wow, esta se sanó, este se sanó, pero seguimos con la misma depresión y tristeza y sentimos inclusive que Dios no lo puede hacer con nosotros. Quiero decirte por qué, porque es que en las cosas que Dios hace, aunque está la manifestación de su poder, no está su voz está en Él y necesitamos silenciar lo que está alrededor, quitar la atención en muchos momentos de lo que Él hace para en intimidad, en una relación con Él, escuchar su voz. Mira lo que sigue diciendo el versículo 13. El Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías es la misma anterior y se desahoga nuevamente. Es que Dios le permite expresarnos una y otra vez. Y le dice, me consume mi amor por ti. Señor Dios Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Él se estaba expresando, pero la gran diferencia es que ya estaba en el sonido del silencio. Ya la voz de la amenaza había empezado a disminuir. Eso es lo que hacen los milagros de Dios a nuestra vida. Eso es lo que hace la bendición de Dios en nosotros, pero Él quiere que lo busquemos como el que nos bendice. La bendición de Dios en nosotros empieza a bajarle el volumen tal vez a otras voces y nos lleva a abrir los ojos y ver que hay un Dios alrededor nuestro, que hay un Dios sobre nosotros haciendo cosas, pero su voz está en Él. Y esto era lo que estaba pasando con Elías. Elías estando con Él y en el silencio escuchando su voz, sucedió algo sobrenatural diferente a la respuesta anterior, diferente a la pregunta anterior, y es que encontró en el Señor dirección. Y eso es lo tercero que quiero decirte, en su voz hay dirección. Era lo que Elías necesitaba. Y cuando digo dirección, no es solamente lo que tenía que decidir, sino que todo aquello que en su mente y corazón se había desviado a causa de la amenaza, Dios empezó a enderezarlo y darle la dirección hacia él y hacia sus propósitos. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 15. Regresa por el mismo camino, le responde el Señor. A lo que expresa Elías, ya lo que viene es una dirección y lo que dice es, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat. Y mira lo que sigue diciendo hasta el 18. Para que te suceda todo, para que te suceda como profeta, Jehu dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehu. Sin embargo, mira lo que sigue diciendo, yo preservaré 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Lo cuarto que te quiero decir es que su voz revela lo que él va a hacer. Mira todo lo que viene sucediendo.
Luego de que ya está en silencio, el Señor ahí sí le habla de su dirección, le habla de su propósito, revelándole no solamente la dirección que está en su voz, sino también la promesa, que es lo que Dios hará. El Señor lo empieza a direccionar en su propósito, pero al mismo tiempo le dice, este es tu futuro, esta es tu promesa, y mi promesa es que voy a ser tu defensa, y que no solo eso, sino vuelve a tu llamado de profeta. Esa es la orden que le está diciendo, no abandones lo que yo te he dicho que eres, ni tampoco abandones lo que yo te he llamado a hacer. Y ese es el mensaje del Señor para ti el día de hoy. La voz de la amenaza te quiere quitar ese llamado de Dios, hacia dónde te está direccionando, pero en su voz vas a encontrar dirección y revelación de lo que va a ser y tu futuro. Y lo quinto que quiero compartirte el día de hoy es que su voz revela quiénes somos. En versículos anteriores, y esta es la parte que me parece más importante de lo que encontramos en su voz. En versículos anteriores, Elías dice, cuando se queja y dice que quiere morir, dice, no soy mejor que mis antepasados. Estaba pensando que estaba derrotado, que no podía, que ya no daba más, y todo eso atentaba contra lo que él era. Pero todo empieza a cambiar porque la voz de Dios, dándole dirección, dándole llamado, lo que él encuentra en su voz, la voz que está en él, empieza a decirle, ¿sabes qué? Ya todo ese sentimiento de soledad, ya toda esa derrota, ya toda esa comparación, ya toda esa frustración que la amenaza trajo a tu vida, se va a un lado porque mi voz habla llamado y propósito y unción para ti. Esa voz le recordó que era un hijo llamado para él, que era un hijo que el Señor había respaldado con los profetas de Baal, y le estaba diciendo, en esta ocasión te voy a respaldar porque sigues siendo a mi vida el mismo hijo que he llamado. ¿Sabes? Le estaba recordando quién era, y en su voz vas a recordar quién tú eres. Tal vez en su voz lo que te va a decir es, así como hice en aquella batalla anterior, voy a hacer ahora. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Solo van a quedar los que no se han ido a adorar a Baal. Le estaba diciendo, te respaldaré otra vez. Quiero recordarte, en su voz nosotros encontramos, o Dios nos permite expresarnos, en su voz Él está, o en Él es que está su voz. En su voz hay dirección, en su voz nos revela lo que hará, y en su voz se revela quiénes somos. Tal vez del mismo tamaño que es la amenaza en tu vida, va a ser el tamaño de la victoria. Así que no te dejes de la voz de la amenaza. Quiero decirte, al ver la vida de Jesús, Jesús ponía la voz del Padre por encima de cualquier otra voz. Encontraba juicio en los fariseos, encontraba palabras en contra, inclusive gente que lo adulaba, pero Jesús hablaba lo que el Padre le decía, hacía lo que el Padre le decía, sabía de dónde venía. Inclusive cuando es bautizado, escucha la voz del Padre de los cielos diciendo lo que Él era, su Hijo amado en quien tenía complacencia. En su voz escuchamos, lo más importante, encontramos en su voz quiénes somos. Y quiero ir terminando con esto. Cuando yo veo a mi esposa con los audífonos haciendo ejercicio, sucede algo particular, y la escena es algo como esto. Ella toma sus audífonos, sale, hace ejercicio y regresa. Ella se pone sus audífonos, que son de cable como estos, y se los pone, se los organiza y empieza a hacer su ejercicio. Yo la veo que sale toda motivada, porque es que en la voz del Señor encontramos eso. Nosotros también podemos tener los audífonos puestos y no subirle volumen a la voz de Dios o no estar escuchándola. En este caso, quiero hablarte de mi esposa. Ella empieza a hacer ejercicio y eso la motiva y demás, pero la mayoría de las veces que la veo regresar, quiero contarte que a causa de tener el sonido encendido, el audio en on, suceden cosas. Y así se llama el mensaje del día de hoy, audio on, que podamos poner la voz de Dios en on en nuestra vida. Habrá muchas otras voces, pero que se levante la voz de Dios. Volviendo a la anécdota, mi esposa cuando llega a hacer ejercicio, a causa del volumen que tienen los audífonos, particularmente hace tres cosas. Número uno, ella es como si se olvidara del lugar. Yo le puedo decir lo que sea, ella está en lo que sea, pero ella está metida en su música y en su ejercicio, en lo que se había propuesto hacer.
Número 2, fluye. A veces la veo bailando, empieza así a celebrar, a moverse, a causa de que tiene los audífonos puestos, cosa que no hace normalmente si escucha su música desde el celular o lo que sea. Y lo tercero que me he dado cuenta que hace es que habla más fuerte. Ya no entonces me dice como mi amor esto, sino mi amor, no sé qué casa. ¿Han visto esa gente que se pone audífonos y empieza a hablar súper fuerte? Y yo veía esto, y veía a ella con sus audífonos y sentía la voz de Dios decirme que en este tiempo y en mi vida, tú y yo necesitamos poner su voz en audio on, tenerla cerca y que sea la voz más fuerte. Que la voz de Dios sea tan fuerte como ponerte unos audífonos, subirle el volumen y hacer todas y cada una de tus actividades escuchando, resonando la voz de Dios en tu vida a través de la alabanza, a través de la adoración, en la oración, en los hombres y mujeres de Dios que te hablan. Busca escuchar la voz de Dios, pero sobre todo no olvides que por encima de cualquier canal tienes acceso directo a escuchar la voz de Él. Muchas veces las otras voces le subimos el volumen y se sienten como estos audífonos. Pongamos en audio on la voz de Dios y subámosle el volumen a su voz. Entre otras cosas, la voz de Dios, y viendo este ejemplo, y con esto quiero ir terminando, me ayuda a aceptar y enfrentar mis batallas. Estamos en tiempos difíciles, sí, acéptalo. Acepta las batallas que estás viviendo, internas, externas. Esa voz te dice, acepta lo que estás viviendo, no va a negar la realidad. Mira que Elías se expresó. Pero no solo te ayuda a aceptarlas, sino te ayuda a enfrentarlas y te saca de lo que te rodea para que puedas ver las cosas del cielo. Así como mi esposa se pone los audífonos y se olvida de lo que está alrededor, el Señor me decía, así te quiero, escuchando mi voz, porque yo te voy a llevar a que, a pesar de que las circunstancias alrededor sean reales, te voy a extraer con mi voz y te voy a posicionar en las cosas del cielo. Y la misma Biblia dice, busquen las cosas del cielo, las terrenales pasan. Y esto quiero decirte el día de hoy, en esa voz preciosa, en relacionarnos con Él, en leer su palabra, en escuchar su voz por encima de las otras voces. No sé qué sucede, pero de manera sobrenatural empezamos a considerar el cielo y a experimentar el cielo aquí en la tierra sin importar lo que nos rodea. Nos lleva a ser como nosotros somos, y así como ella empieza a fluir, a bailar, a sentirse desinhibida, de la misma manera nosotros fluimos de acuerdo a lo que oímos y nos lleva en ese flow, en ese fluir de lo que Dios dice que somos y lo que quiere que hagamos. Eso nos hace la voz de Dios en nuestra vida, la voz que derrota la amenaza. Y lo tercero, como te decía, mi esposa habla más fuerte y a mí me pasa lo mismo cuando tengo los audífonos. Y eso me decía el Señor, así quiero que seas, que mi voz sea tan fuerte que no sientas temor en hablar y subir el volumen con autoridad de lo que yo te digo. Ella empieza a cantar la canción y a cantarlo en un volumen grande y no le importa que la esté escuchando porque se le olvida. Y de esa misma manera escuchar la voz de Dios nos lleva a hablar y declarar no solamente su voz, lo que Él nos dice, sus promesas, su propósito, su palabra de una manera audible, sino con autoridad, en un volumen alto de autoridad. Lo que oímos se traduce en lo que hablamos y eso que declaramos tiene poder, como lo declaramos al inicio. Así que hoy quiero decirte, si algo nos vamos a enfocar en este tiempo, no es solamente como te compartí antes, en mantenerlos en el fundamento, sino al mismo tiempo en la voz de Dios, en lo que la voz de Dios nos dice, en lo que su palabra dice. Basta ya de ser una iglesia derrotada, de ser una iglesia como ese Elías que huyó, que se asustó, que siente la voz de la amenaza, pero va y se acuesta, va y se oculta y que aún siente morir. Ya basta. Quiero decirte que hay un Dios que está disponiendo todo para un encuentro diario, constante y en todo momento contigo, y su voz está allí. Así que súbele el volumen a su voz. Pon su voz en audio y permítele que te recuerde quién eres, que te lleve a la dirección que Él quiere que vayas en medio de cualquier circunstancia. La amenaza nunca se fue. Jezabel no le mandó a decir que se rendía, pero aún en medio de la amenaza, que seguía estando latente, así como en medio de todas las voces de amenaza que puedas estar sintiendo, hay un Dios que se va a levantar a recordarte que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que tienes autoridad, que con esa autoridad puedes levantarte, hablar y declarar, que en esa misma autoridad Él te la ha dado por quien eres, que eres su hijo. Y en medio de cualquier circunstancia, voces de amenaza y circunstancias que puedas estar viviendo, te va a decir, esto es lo que voy a hacer, esta es mi promesa a tu vida y esto quiero que hagas, a esto te voy a dirigir. Y en medio de eso su voz también nos invita a que cuando nos levantamos con temor y cuando esa voz de amenaza quiera
ser fuerte otra vez, podamos decirle: así me siento hoy. Pero en medio de eso, una vez más, el Señor nos recordará quiénes somos, nos direccionará y también nos dará la promesa de lo que hará. Quiero invitarte a que hagas la voz de Dios más fuerte. Audio on. No dejes de buscar su voz. Esa voz va a ser contundente en este tiempo para tu vida. Enfócate en esa voz de Dios a tu vida. Quiero orar contigo. Hoy no solo quiero orar por ti, sino quiero orar contigo. Y quiero que hagamos algo, que puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Y podamos hacer el ejercicio y que les puedas decir: Señor, háblame a mi vida hoy. Y tal vez tú puedas estar sintiendo voces de desánimo, de amenaza, voces de tristeza. No sé qué voces puedas estar escuchando, y solo te hablé de las voces de amenaza que traen tantas cosas más. Pero quiero decirte: súbele el volumen a la voz de Dios. ¿Cómo? Dejando a un lado todo el ruido alrededor y en el silencio de tu mente. Para ya tu mente y di: Señor, me concentro en ti, háblame hoy. Y permítele que Él hable a tu corazón. Cierra tus ojos. Tú no te has conectado solo para verme o escucharme. Este es el tiempo donde tú también te involucras. Es tu tiempo con el Señor. Y cierra tus ojos y dile: Señor, habla mi vida, háblame. Y quiero invitarte a que empieces a declarar eso que el Señor está hablando a tu corazón el día de hoy. A muchos les está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, yo me voy a glorificar trayendo vida. A algunos le está diciendo: aunque pienses que habrá escasez, yo te voy a sostener. A algunos le estará diciendo: tranquilo, tranquila, yo te voy a defender. No sé qué promesa, no sé qué propósito, no sé qué te esté diciendo. A Elías le dijo: levántate y ve y cumple tu labor como profeta. Y le dijo: ¿y sabes qué? Solo quedarán aquellos que me alabaron. Le estaba diciendo: te voy a defender. Quien le estaba dando la amenaza no estaba entre esos. Pero Elías no persiguió lo que Dios iba a hacer. Elías se dedicó a escuchar su voz. Así que declara lo que Dios ha dicho. Y hoy nos levantamos, Señor, a declarar que tú traes vida, que tú haces milagros. Agradecerte, Señor, porque nos dices que somos tus hijos. Tu voz hoy que se haga más fuerte en nuestras vidas. Y yo oro por todos y cada uno de los que están conectados, Señor, para que levantes en ellos esa pasión por buscar tu voz. Esa voz que les recuerda quiénes son. Esa voz que nos recuerda, Señor, hacia dónde nos llevas y tus promesas. Y mientras tú sigues orando y declarando lo que Dios dice, yo quiero hablarte a ti que nos acompañas por primera vez. Tú que eres una visita hoy en nuestras reuniones, que estás conectado, conectada por primera vez, quiero decirte que hay una voz latente en nuestro interior, que es la voz de Dios, que siempre nos invita a tomar una decisión trascendental en nuestra vida. Y esa decisión trascendental nadie la puede tomar por ti. Es la decisión de entregar tu vida a Él y de reconocerlo como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que todo aquel que crea en Él y declare que Él es Señor y Salvador recibe perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y si tú quieres entregar tu vida a Dios hoy, recibir la vida eterna que Él te da, que te dio a través del sacrificio de la cruz y el perdón de pecados, quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración y que repitas después de mí y digas: Señor Jesús, te doy las gracias por insistir en amarme. Hoy me entrego a ti, te entrego mi vida, mi corazón. Recibo tu perdón, soy perdonado a través de tu sacrificio en la cruz. Y recibo también la vida eterna que solo tú me puedes dar. Te confieso, mi Señor y mi Salvador. Entrego mi vida. Recibo la vida eterna que tú me das, Señor. Amén y amén. Qué bendición haber compartido con ustedes el día de hoy. Recuerda, audio on. Haz de la voz de Dios la más fuerte y contundente en tu vida, por encima de todas las voces. Quiero que permanezcas allí en nuestra transmisión. Hay más información para todos y cada uno de ustedes. Hay información importante para ti, sobre todo si nos acompañas por primera vez. Puedes comunicarte, contactarte con todos y cada uno de nosotros como iglesia. Si necesitas apoyo y consejería, estamos ahí para ti. Dios les bendice. Audio on.